Estimados amigos, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traemos uno más de los reportes actualizados del Uptime Institute Intelligence, cuyo director ejecutivo de investigación es Andy Lawrence, y él nos preparó este extraordinario reportaje que versa sobre cómo van a operar después de la pandemia los centros de datos. La pandemia COVID-19 traerá algunos cambios estratégicos de aplicación a largo plazo en la gestión y las operaciones diarias de los centros de datos y los servicios de infraestructura de misión crítica. El objetivo, ser más resistente a cualquier pandemia futura. La mayoría de los propietarios y operadores de centros de datos están planeando hacer que sus centros de datos sean más resistentes en preparación para la próxima pandemia. Al igual que con todas las industrias, la mayoría de los propietarios y operadores de centros de datos esperan un trabajo mayoritariamente remoto y planean operar con menos trabajadores en cada sitio. La pandemia no impulsará un gran cambio a la nube pública ni al perímetro, pero probablemente ayudará a acelerar las tendencias preexistentes. Habrá una ola de inversión en actividades y equipamiento de monitoreo y gestión remota, asimismo para la automatización, creando un aumento de oportunidades para los proveedores. Los gobiernos, los reguladores y los clientes de TI buscarán cada vez más la seguridad de que los centros de datos están diseñados y operados para mantener la disponibilidad a lo largo de cualquier pandemia futura. La pandemia COVID-19 dejará una huella duradera en el mundo y en la mayoría de las industrias y empresas. Los patrones y comportamientos de trabajo pueden cambiar para siempre, y con esto la infraestructura que los soporta. Todos los sectores parecen estar cambiando al trabajo y la entrega de estos trabajos de manera remota. Algunas empresas ya han anunciado cambios permanentes en su modelo de negocio. Es posible que nunca se realicen grandes inversiones planificadas como oficinas y aeropuertos. Los gobiernos han cambiado las leyes y el aumento de los poderes, los proveedores de muchas industrias están anticipando una ola de inversión para facilitar el trabajo a distancia y reducir la participación humana en el lugar. Los impactos en la industria de los centros de datos parecen ser en gran medida benignos, pero aún así habrá cambios a largo plazo. Este reporte se centra en las siguientes preguntas. ¿Cuál será el impacto duradero de la pandemia COVID-19 en la industria de la infraestructura crítica digital? ¿Cómo cambiará la pandemia COVID-19 la forma en que se construyen y operan los centros de datos? En este momento hay 5 principales áreas en donde se han generado cambios muy importantes y seguirán evolucionando con las medidas de restricción. A causa del confinamiento veremos una transformación en la manera de convivir y socializar, de cuidar nuestra salud, de trabajar, de movernos y de consumir. En primer lugar, está muy pendiente la reubicación y rediseño de centros de datos. En segundo lugar, el teleaprendizaje. En tercer lugar, el entretenimiento. El cuarto punto son los cambios en el tejido social. Y el quinto punto, y muy importante también, los cambios en los patrones de consumo. En este reporte, Andy Lawrence, director de investigación de Uptime Institute, analiza más de una docena de posibles áreas de impacto. Algunos de los cambios discutidos están sucediendo de todos modos. Otros representan un cambio significativo o acelerado. Como siempre, las predicciones prospectivas nunca son fáciles. La escala y el ritmo de algunos cambios pueden estar supeditados a incógnitas fuera de la esfera de influencia del sector. Aunque algunas prácticas se desvanecerán con el tiempo, en este informe hemos intentado identificar cambios duraderos. Una pregunta que no consideramos es si COVID-19 aumentará la demanda general de capacidad del centro de datos. Esta es una cuestión macroeconómica, ya que incluso las industrias muy fuertes se verán ralentizadas por profundas recesiones.
En la actualidad hay indicios que las fuertes fases de crecimiento continuarán. En esta diapositiva revisamos el resultado de la encuesta acerca de las proyecciones de qué sucederá después de la pandemia. El gasto total en TI estará en niveles, de acuerdo a la encuesta, será significativa menor, con más de 20% de reducción en comparación con lo planeado, informaron 37% de los encuestados. El 16% de los encuestados indicó que será un poco menos, de 5 a 20% de reducción en comparación con lo planeado. 14% de los encuestados indicó que permanecerá como está, sin cambios según lo planificado. El 28% de los encuestados determinó que será un poco mayor, de un 5 a 20% más elevado en comparación con lo planificado. Y solamente el 5% de los encuestados comentó que será significativamente mayor, 20% mayor en comparación con lo planificado. Hay una suposición importante a través de nuestro análisis y creemos en la planificación de la mayoría de los operadores. COVID-19 casi con toda seguridad no será la última pandemia y puede ser solo una de muchas. Por lo tanto, los operadores no están haciendo todos estos cambios en respuesta a COVID-19, sino en previsión a futuras pandemias. Por lo tanto, este informe no trata sobre la respuesta al COVID-19 per se, sino sobre los cambios que se están realizando en previsión de situaciones futuras. En los últimos meses, Optime Institute ha retrasado el impacto de COVID-19 en profundidad y este retraso es porque pretende rastrearlo muy profundamente. La mayor parte de nuestra investigación está disponible libremente en forma de seminarios web e informes grabados. Por favor, consultemos el apéndice para obtener más información acerca de la demografía integrada en este reporte. Nuestros hallazgos en este informe se basan en una encuesta, el impacto a largo plazo de COVID-19 en los centros de datos, realizada en julio de 2020 con más de 300 operadores, propietarios y gerentes de centros de datos consultados. En diapositivas subsecuentes se proporcionan más detalles sobre esta encuesta. El ciclo de vida del impacto producido a los centros de datos. Para este caso, el Optime Institute ha clasificado las respuestas en la industria de los centros de datos a la pandemia COVID-19 en tres fases presentes y futuras. La primera de ellas es la reacción. Esta primera fase realmente podría denominarse sin lugar a dudas reacción, ya que los operadores fueron puestos en alerta máxima, en modo de respuesta de emergencia. Las mayores preocupaciones eran entender las amenazas, la ciencia y la evidencia, identificar e implementar inmediatamente las respuestas y adoptar las mejores prácticas. Las primeras prioridades eran disminuir el riesgo para el personal y mantener la disponibilidad, obtener equipo y descontaminantes adecuados de protección personal para limpiar las instalaciones, reorganizar los trabajos del proyecto y los horarios de mantenimiento para adaptarse a los niveles reducidos de personal y superar una posible interrupción de la cadena de suministro. Para la mayoría, esta fase duró unas semanas o meses y ya ha pasado, si bien la gran mayoría transitó por ella con bien. La súbita crisis condujo a algunas interrupciones. Alrededor de 1 de cada 20 centros de datos tuvo una interrupción relacionada con la pandemia. Otros dijeron que experimentaron ralentizaciones del servicio de tecnologías de la información, probablemente debido a los patrones de demanda cambiantes o a los problemas de mantenimiento del servidor o de la red. La tabla 1 muestra la gama de impactos que experimentaron los operadores de centros de datos en los primeros niveles de la pandemia. En cada uno de ellos se inició porque el incumplimiento de los socios para mantener acuerdos de nivel de servicios fue el 12% de estos impactos del total de los encuestados. En cuanto a la escasez de refacciones o suministros de equipos de infraestructuras crítica, esto respondió el 19% del universo de encuestados.
En cuanto a la falta de equipo de protección personal, alcanzó niveles del 21% de acuerdo a esta encuesta. El 24% del total de los encuestados comentó que no tuvo ningún impacto o efecto de ninguna manera por COVID-19. El 33% de estos encuestados indicó que un aumento no planificado de la demanda de infraestructura de tecnología de información fue lo que más los impactó. En cuanto a los retrasos en los proyectos o construcción de nuevos centros de datos, esto tuvo un impacto del 52%, sin lugar a dudas. Y el factor que más infirió como un impacto negativo por el COVID-19 con un 57% son los niveles reducidos del personal de operaciones, sobre todo lo que se conoce como mano de obra calificada. Esto es muy, muy importante. En cuanto a la fase 2, la mitigación, es una medida normal provisional. En el momento de redactar este reporte a mediados de 2020, la mayoría de los operadores de centros de datos están en este periodo que puede durar hasta 2 años. El virus sigue estando muy extendido, pero la amenaza inmediata a las operaciones del centro de datos y la disponibilidad del servicio se ha reducido. Esto puede deberse a la contención general del virus o a que los nuevos procesos mitigan el riesgo para la infraestructura. En esta fase se han establecido los procesos que de manera conjunta se establecieron en la fase reactiva, entre los que se incluyen equipos de operaciones más remotos, considerar una implementación de equipos de mantenimiento azules y rojos, un mantenimiento reducido y algunos ajustes e innovaciones en la cadena de suministro. La mayoría de ellos se basa en procesos y no implican inversiones a largo plazo ni cambios estratégicos. Algunos ejemplos de estas actividades se presentan en la tabla 2. Como veremos, un aumento del trabajo a distancia está considerado por el 85% de los encuestados. Una reducción del número de personal y visitantes que ingresan al centro de datos también fue considerado, sí, con rangos de un 77%. Para acceder al centro de datos, se lleva a cabo una prueba de salud. Esto infirió un 67%. Un personal segregado en unidades de trabajo separadas sin entremezclarse infirió un 58%. Retrasos en proyectos o construcción de centros de datos implicó un impacto del 45%. El retraso o reducción en el mantenimiento del equipo del centro de datos representó un 38%. Un aumento en la filtración de aire o la frecuencia del reemplazo de los filtros implicó un 18%. Un aumento en el inventario de refacciones en el sitio implicó un impacto del 13%. Los pagos por riesgos laborales e impactos económicos del propio riesgo impactó un 9% de acuerdo a los encuestados. La contratación de personal de operaciones adicional se reflejó en un 7% de impacto. Durante esta fase de mitigación, muchos proyectos retrasados se están reiniciando gradualmente, pero como un riesgo administrado. La inversión continúa, pero se ve algo limitada, excepto cuando claramente se tira por una fuerte demanda. Esto sigue impulsando nuevas construcciones e inversiones. En este momento, la dirección también está preparando proyectos de inversión para la tercera fase, la siguiente normalidad permanente. Veamos lo que sería la fase 3, que es la adaptación. La tercera etapa es la siguiente normal, la adaptación. En este punto es probable que una vacuna esté o varias vacunas ampliamente disponibles para eliminar el COVID-19, que los tratamientos hayan mejorado o que el virus haya sido contenido por medidas sociales hasta el punto de la gestión rutinaria. Sin embargo, el mundo ha sido alertado de la posibilidad o probabilidad de otra pandemia. Se planificarán y pondrán en marcha cambios a largo plazo junto con la aceptación de otros cambios temporales que han demostrado ser eficaces. En nuestra encuesta de julio de 2020, preguntamos a los operadores de centros de datos qué pasos o cambios es probable que adopten
a largo plazo, de 24 a 36 meses. Los resultados se muestran en la tabla 3 y se describen más a fondo en adaptación, centros de datos postpandémicos. Esta tabla 3 nos indica qué es vivir con la pandemia, una estrategia de adaptación que será perdurable. Esta tabla, los encuestados nos dijeron que hubo un aumento del trabajo a distancia con un 77% de impacto, un mayor uso de sistemas de monitoreo remoto con un 61% de impacto, una reducción del número de personal visitantes que entran en el centro de datos con un 51% de impacto. Mayor uso del control remoto y automatización, 49% de impacto. Para acceder al centro de datos se llevará a cabo una prueba de salud. Esto impacta con un 46% de impacto. El personal segregado en unidades de trabajo separadas sin entremezclarse entre ellas está en un 29% de impacto. Los cambios en la contratación favoreciendo a los proveedores de la infraestructura con un 19% de impacto, al igual que un aumento en el inventario de refacciones en sitio, es decir, también 19%. Pasar al mantenimiento basado en el procedimiento de aplicar las condiciones más prácticas se reflejó con un 18% de impacto. La contratación de personal de operaciones adicional se impactó con un 7%. 3% de los encuestados dijo que ninguno de los factores anteriores había sido reflejado. Pero, ¿qué es la adaptación en los centros de datos postpandémicos? En esta sección se describen 13 áreas de posibles o probables cambios en las operaciones del centro de datos. La lista puede no resultar exhaustiva. Las áreas discutidas se refieren principalmente a las operaciones y otros cambios que pueden ocurrir con el tiempo. Estos cambios deben ponerse en contexto. Cuando se le pide que esté de acuerdo o en desacuerdo con la declaración, esperamos cambios mínimos o no en nuestro centro de datos como resultado del COVID-19, el 68% estuvo de acuerdo. Aunque un solo operador pueda percibir que un cambio es bastante mínimo, cuando muchos operadores realizan la misma pequeña modificación, puede considerarse un cambio en toda la industria. Del mismo modo, el 32% no está de acuerdo con la declaración. Están planeando y esperando cambios importantes. En las secciones siguientes, algunas de las tendencias y cambios eran preexistentes y probablemente ocurrirían de todos modos, aunque posiblemente lentamente y débilmente. El icono Existing Trend Strength muestra la fuerza de la tendencia independiente de la pandemia. El icono Pandemic Impact muestra el impacto acelerado reforzado del COVID-19. Más y mejores planes para contrarrestar la pandemia. Los administradores de centros de datos, tanto en las instalaciones como en el lado de TI, son conocidos por su preparación. Recuperación ante desastres, continuidad del negocio, análisis de causa de origen, redundancia, tolerancia a fallos. Todo esto se establece en el léxico de la gestión diaria. Aún así, la pandemia se tomó a más de uno por sorpresa. Pocos tenían un plan pandémico eficaz. Los operadores no tienen intención de ser capturados de nuevo, y existe la expectativa de que se produzca otra pandemia. La conciencia y la planificación de la pandemia ya se han añadido al manual de la continuidad del negocio en muchas organizaciones, tanto como una extensión de la gestión y las operaciones, como a la planificación de la recuperación ante desastres. Prácticamente todo, el 94% de los encuestados que respondió a la encuesta de impacto COVID-19 del Optum Institute en el julio del 2020, dijeron que mejorarán su preparación para la pandemia y la planificación de la continuidad del negocio. Veamos la gráfica número 4. La mayoría mejorará sus planes de preparación para la pandemia y recuperación ante desastres como resultado de la COVID-19. Es decir, como ya comentamos, el 94% estuvo en de acuerdo y el 6% solamente fue el que estuvo en desacuerdo. Algunos de los procedimientos y procesos que los gerentes esperan tener en vigor dentro de 2 o 3 años requieren cambios en la tecnología y la estrategia
y pueden implicar inversiones importantes, pero de manera más rutinaria los operadores esperan limpiar con más regularidad, separar a los trabajadores en equipos, realizar exámenes de salud para los visitantes, cambiar los filtros de aire con más frecuencia y almacenar más piezas de repuesto. Todos ellos forman parte de la concientización sobre la pandemia y de los procesos modificados. Algunos planean agregar alojamiento de emergencia y almacenamiento de alimentos en el lugar. Los operadores también mejorarán sus planes de respuesta rápida, por lo que están listos para pasar a un estado de alerta elevado en cualquier momento. Esto implicará una rápida implementación de planes de dotación de personal, la organización de suministros de combustible de emergencia y el cambio de los procesos de mantenimiento. Por ejemplo, para ayudar pueden almacenar equipos de protección personal, pagar por servicios de terceros, comprar capacidad de reserva en la nube y pasar a procedimientos de mantenimiento y administración acordados previamente. Los operadores serán entrenados rutinariamente en el control y la respuesta de la pandemia. Más trabajo remoto. Los gerentes de los centros de datos, al igual que sus homólogos de otras industrias, se enfrentaron a algunos desafíos de personal cuando el coronavirus causado por la pandemia llegó a su localidad. Se hizo necesario separar a los trabajadores en 2 o más equipos para el control de infecciones. El personal que pudo haber entrado en contacto con el virus tuvo que ser aislado, mientras que otros pueden haber caído enfermos. En una encuesta del Uptime realizada en abril del 2020, en el apogeo de la primera oleada del COVID-19, muchos operadores de centros de datos operaban con personal muy reducido. Otros ejecutivos identificaron un nivel reducido de personal en el sitio como su mayor riesgo individual. Para reducir el riesgo, casi todos los centros de datos retrasaron el mantenimiento, pospusieron proyectos importantes esperando cancelarlos. Siempre que fue posible, el personal trabajaba desde casa y se conectaba a la instalación utilizando una combinación de herramientas de productividad simples, siempre y cuando estuvieran disponibles. Los sistemas de acceso y monitoreo remotos también fueron prevalecientes. Las actividades en el lugar se limitaban a lo estrictamente necesario. Muchos de estos cambios no solo están bien integrados durante la duración de esta pandemia, sino también es probable que sean permanentes. Al igual que en otras industrias, muchos encontraron que el trabajo a distancia era eficiente, práctico y seguro. Como se muestra en esta tabla número 5, un 77% de los operadores encuestados esperan un aumento en el trabajo remoto en los próximos 2 a 3 años. Esta diapositiva es acerca de que el personal del centro de datos ahora pasará más tiempo fuera del sitio. Esto tiene algunas implicaciones significativas para la industria del centro de datos y para las operaciones en particular. Por ejemplo, en cuanto a la gestión de incidentes, operar con menos trabajadores en el sitio durante un incidente, como fallas importantes en los equipos o cortes de energía, requerirá de mayor planificación y pruebas, y posiblemente una mayor inversión en sistemas y una mayor resiliencia. Puede haber un mayor riesgo. En cuanto a la supervisión remota y la administración de infraestructura del centro de datos, el DCIM, para aquellos que trabajan de forma remota, serán necesarias buenas herramientas de monitoreo, recursos de planificación e información empresarial. Esto requerirá un mayor uso del DCIM y otros sistemas similares. Si se trata de control y automatizaciones remotas, esto implicará una revisión de los sistemas, la seguridad y los procesos. Los trabajadores habilitados de manera remota será muy importante. El mayor uso de trabajadores remotos con habilidades e implicaciones para la fuerza del trabajo. Esto implicará una separación de técnicos prácticos y trabajadores de softwares a nivel remoto. Habrá un sistema de rotación. ¿Abrirá esto el camino para una mayor diversidad de trabajadores que por diversas razones no puedan asistir regularmente al centro de datos? El trabajo a distancia puede ayudar a los operadores a superar la escasez de habilidades. Los servicios de terceros.
A medida que los centros de datos se instrumentan y preparan sus centros de datos para una gestión más remota, aumenta la oportunidad de una gestión remota de terceros por parte de una empresa de servicios. Las empresas de servicios pueden ofrecer monitoreo, gestión y servicios entregados de forma remota, reemplazando a los trabajadores en sitio y a veces ofreciendo instalar su propia tecnología de monitoreo. Como resultado, esperamos que la pandemia desencadene un mayor uso de la gestión por parte de terceros. También, seguramente va a haber más automatización y gestión remota. Durante muchos años, los proveedores de softwares del tipo de DSIM tuvieron dificultades para persuadir a los operadores de centros de datos del valor clave de sus productos. Los puntos de precio y el esfuerzo y el despliegue disciplinario requerido, junto con algunas experiencias pobres, disuadió a muchos. En los últimos años esto ha cambiado, ya que los operadores más grandes y más progresistas han comenzado a invertir más. Ahora, la pandemia COVID-19 puede persuadir incluso a los rezagados a invertir en gestión y automatización remotas. Con menos personal en el lugar y la necesidad de reducir el mantenimiento, es fundamental identificar los problemas a tiempo, reaccionar rápidamente, ver las tendencias en desarrollo y monitorear los eventos durante un incidente. La supervisión remota parece que se convertirá en una necesidad, al igual que la integración, la inteligencia, el intercambio de información y la colaboración remota que los DCIM ayudan a habilitar. Claramente, esto ha sido captado por la mayoría de los operadores, como se muestra en la tabla 6. El 90% dice que aumentará su uso de la supervisión y administración remota. Esto apunta a un aumento del negocio para los proveedores, o al menos para los que quedan. La experiencia de los proveedores en la gestión del acceso remoto de forma segura será uno de los puntos clave de los documentos de licitaciones. Esta es la tabla 6. El trabajo a distancia se abrirá la inversión en monitoreo y automatización. Si esta cifra del 90% parece alta, el 73% diciendo que aumentará la automatización de sus instalaciones es un número aún más llamativo. La automatización, donde los modelos de datos y el software impulsarán la conmutación en tiempo real de energía, enfriamiento o redundancia, ha sido vista con gran escepticismo por la mayoría de los operadores. De hecho, a la mayoría de los operadores de software de DCIM se les ha pedido en algún momento que demuestren que su software no se puede utilizar para controlar y cambiar. El uso de la automatización en sí misma, moviendo y optimizando cargas de trabajo o enrutamiento de red, nunca se ha considerado controvertido. La pandemia actual, ahora como catalizador, acelerando un viaje muy lento por la pila de DSIM y automatización descrita en nuestro modelo de madurez de gestión del centro de datos, que es la tabla 7, la mayoría hoy en día están en los niveles 2 o 3, pero se están moviendo a los niveles 3 y 4. Ahora es probable que los sistemas DSIM y la automatización se conviertan en un tema muy discutido entre los operadores a medida que intensifiquen su inversión e implementación. Muchos de los que no necesitan un DSIM completo o que no están listos para implementar uno, pueden beneficiarse de los servicios DCIM Lite, basados en la nube o DMaaS, Administración de Centros de Datos como servicio. Con el tiempo, estos sistemas más simples con monitoreos básicos se desarrollarán en servicios DCIM más completos basados en la nube, aunque algunas funciones tendrán que ser locales y o en sitio. Del mismo modo, los sistemas DCIM podrán agrupar datos para que los análisis se puedan llevar a cabo en conjunto de datos muy grandes, mediante el uso inteligente de la inteligencia artificial. Esto puede, por ejemplo, predecir la falla de la máquina en función de patrones no vistos anteriormente. La adopción acelerada de una gestión y automatización más remota traerá consigo un mayor uso del aprendizaje automático y la inteligencia artificial. Esto probablemente permitirá un uso más eficiente de la energía, mantenimiento y enfriamiento, y una mejor identificación del riesgo con la promesa de una mayor gestión dinámica de la carga y la energía.
El trabajo a distancia también puede destacar algunas de las deficiencias de las herramientas de gestión de los centros de datos actuales. Los operadores de estos centros de datos probablemente querrán una mejor administración crítica de cada incidente, más colaboración y mensajería, una integración más estrecha con las herramientas de administración de servicios y conocimientos sobre los recursos humanos y la gestión de conjunto de habilidades de estos recursos humanos.